Para leerte mejor, un programa sobre libros, escritores e investigadores. Hacemos este programa con Pablo Manzará en la cámara, la edición y en el resto de la magia para la televisión. Esto es Para leerte mejor, y así lo comenzamos. Esta noche en Para leerte mejor vamos a charlar con Alejandro Carrizo sobre su novela, su primera novela, una novela corta, editada en 2012 por Cuadernos del Duende, que se llama El Embudo. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por venir a este programa. Bueno, gracias a vos. Bueno, esta es tu primera novela, una novela corta, en el medio, digamos, de una larga trayectoria como escritor, donde tenés poesías, relatos y además otros trabajos en colaboración con otros escritores, que vos denominás objetos perdidos en el tiempo, pero bueno, una realmente muy, muy profusa escritura a lo largo de los años, y esta es la primera novela. Después viene un trabajo que es un proyecto que está desarrollándose, pero contanos, ¿cómo aparece esta novela en el medio de todo eso? No sé, debe ser que llegó el tiempo de hacer un corte en la poesía, digamos. Uh-huh. No quiere decir que no siga escribiendo poesía, pero me tentó mucho. Esto era un relato que estaba ahí guardado mucho tiempo, estuvo como 4 años. Uh-huh. Sufrió un accidente, me robaron la computadora. Uh-huh. Capaz que eso fue un desafío, de recuperar, de no perder la memoria, apelando solamente a mi memoria, y me entusiasmé hasta que la terminé, digamos, y creí que había que publicarla rápidamente. Así que bueno, ahí salió y anda muy bien, y está casi para que manejen los chicos, adolescentes. Uh-huh. Por ahí anda. Pero bueno, me saqué una deuda pendiente conmigo mismo. ¿Es la primera vez que te pasa que un relato crece hacia otro lugar? A ver, la novela tiene esas cosas, ¿no? No tiene límites, no tiene orillas. Y la verdad que se lo debo a un amigo. Esto me había dicho, esto no es un cuento, esto es una novela. Y bueno, me senté y lo profundicé y salió una novela, le di un encuadre. De todo modo es un poquito atípica, ¿no? Sí. Está en el borde entre capítulos o cuentos. Uh-huh. Pero tiene un hilo de infancia, un relato de infancia, una vuelta al Edén, una especie de raconto, ¿no? Pero siempre hay un hilo narrativo, hay una evocación de los grandes oralistas, que son los que a mí me han cultivado desde muy niño, familiar, o en el pueblo y en la facultad, en los lugares donde yo frecuenté la literatura. Siempre estuve, por suerte, con gente que me fue arrimando a la narración oral, y bueno, que está ahí al ladito de la escrita, ¿no? Hay una carga fuerte de anécdotas, de creencias, de magia, de relatos que tienen que ver con la identidad guaraní de Libertador, de la zona de Ledesma,
Pero de todo eso que vos nos estás contando, hay, además de las anécdotas, hay cuestiones fuertes que tengan que ver con vos, cosas que te pasaron a vos. A ver, siempre todo relato, todo libro, toda obra de arte, creo yo, tiene una referencia personal, referencia a la historia íntima del creador. Pero en el caso sobre todo de la novela tiene esos desbordes que hacen que los personajes adquieran vida propia o que te dicten lo que hay que escribir. Así que sí, hay mucha referencia a Ledesma, que es el pueblo que cuando yo hablo de pueblo nuevo es Libertador, pero que no se llamaba Libertador todavía, ¿no? Y bueno, es una mirada de la infancia desde la adultez, digamos, ya una infancia perdida, el Edén perdido. La cita de Daniel Moyano, que me encantó siempre y que fue un poco, diría Tizón, el andamio, uno se agarra de un andamio y sigue, la única patria es la infancia, todo lo demás es exilio. Y yo lo sigo creyendo, lo sigo sosteniendo. Además hay magia, hay creencias, hay en los relatos, sobre todo en la primera parte, los relatos que tienen que ver con la identidad del lugar, ¿no? De los pueblos del lugar. Y la verdad es que leerlos como están relatados te permiten asomarte a, si no conoces, ¿no es cierto?, los relatos fundamentales, asomarte, pero asomarte desde el misterio. Sí. Porque no hay nada contado desde la A a la Z, sino como una puerta apenas abierta, ¿no? Sí, hay mucha sugerencia, ¿no? Y después, bueno, como te digo, salirse por los costados permite apelar a la magia, a la ficción, a la imaginación, a un mundo maravilloso de los mitos de la región, de la cosmovisión aba-guaraní, que es muy fuerte, y de ciertos personajes eclécticos o criollos que son los que anudan un mundo con el otro, el mundo del niño con el mundo del adulto, a través de los relatos, ¿no? Hay un personaje que es fundamental, que es Don Martínez, que fue real, existió. Está un poquito ficcionalizado, pero sí existió y era verdad que curaba el dolor de muela, sí, por teléfono, de palabras, sí. Así que, digo, no sé si habrá sido verdad, pero por lo menos eso quedó en mi verdad de niño, digamos, claro. Y me pasó que cuando presentamos el libro en Ledesma, algunas personas sí lo conocían y fue muy interesante la presentación, fue una presentación atípica, porque había muchas personas mayores, adultos mayores, y se recordaban aquellas épocas, aquellos bailes, aquellos lugares de concentración de la sociedad, y los mitos y estas personas que se destacaban en la sociedad, como Don Martínez. No creo que haya sido tan como lo cuenta el libro, pero a mí me gustó y uno se enamora de los personajes y el personaje se va transformando en lo que él quiere y te lleva, y el autor después no es nada más que un vehículo, ¿no? El embudo era un callejón oblicuo que atravesaba una de las manzanas principales del pueblo. Al menos eso dicen. Yo nunca pude ver más allá de los primeros 10 metros, porque encima el callejón doblaba a medida que se iba angostando. El adobe de sus humildes casas se iba descascarando hacia el fondo, mientras crecía un olor pútrido junto con las sombras. Por más que con el Lincha una vez nos subimos al paraíso de la entrada, no pudimos ver nada. Si bien yo confiaba en la protección de Don Martínez, tengo testigos de que me curó los parásitos haciéndome tomar gotitas de creolina, ese líquido para limpiar los pisos. Prefería hacerle caso a Doña Porota, por las dudas. Además, todos aseguraban que ahí aparecía el duende y que te llevaba haciendo correr la bolilla sin que te dieras cuenta hasta meterte en ese abismo. Según dicen, el único que logró cruzar corriendo todo el embudo fue el mayor de los Polanco, pero nosotros nunca jugábamos con ellos. Ellos eran distintos.
eran chilenos. A lo sumo por ahí nos acercábamos para presumirle a la hermana menor, pero nunca le hubiésemos preguntado nada, y menos sobre el embudo. Más allá de lo que implicó tener que rescatar, digamos, en tu propia memoria aquel relato, o por lo menos la idea del primer relato, que me imagino que tiene que haber sido un esfuerzo grande. A ver, está encuadrada la novela, está encuadrada en el marco de la adultez, adentro está la infancia. Empieza con un adulto y termina con un adulto acosado por un hecho muy cercano a lo que fue la desaparición de una persona en la dictadura militar. Está rodeado por militares y va a suceder algo, sí, y es escaparse hacia el embudo. El embudo efectivamente existió, como dice ahí explicado, era un pequeño pasadizo en medio de un espacio en el medio del pueblo. En medio de la manzana, que entraba por una calle lateral y salía por la otra, y se iba angostando. Eran esas especies de pasillos interiores donde había dos casas enfrentadas a solo 2 metros de distancia, y no sé por qué, es una construcción rarísima, y se iba haciendo oscuro, y entonces a nosotros nos tenían claro, un lugar prohibido. Un lugar prohibido, sancionado, no meter. Entonces nosotros delirábamos con la fantasía de los niños, ¿qué pasará ahí adentro? Claro. Eso lo traslado, hago un paralelismo, bueno, no quiero contar exactamente lo que es, pero hay un paralelismo con la dictadura y las desapariciones. Y es como abre el libro. Así abre el libro. Después lo que sucede adentro son cosas de niños y cosas pillerías, cosas de andar saltando a la siesta, los techos y escapándose de los adultos que dormían la siesta. Y toda esa maravilla de mirar el mundo y después perderlo, ¿no? Hay una parte al final donde dice, ¿cómo será la muerte? No sé, debe ser como irse. Claro, es la pérdida de la infancia. Al final es la pérdida de la infancia. ¿Por qué elegiste el título directamente, El Embudo? Bueno, eso, el embudo es un lugar raro, distinto, muy significativo para una generación, para una época. Marca una época de un antes y un después en el pueblo, ese pueblo donde estaba todo. Era una especie de isla del mundo, no hacía falta salir, ahí estaba todo, adentro había de todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Y era como que uno salía de ese pueblo y se iba al exterior, a una cosa rara, y mucho más en la infancia, ¿no? Yo me acuerdo que venir a Jujuy era como ir a otro país, era una cosa rara, viajar así. Y el embudo creo que puede ser una forma, imaginemos un embudo, pasando de la infancia plena y abierta y vasta, a una cosa concentrada y chiquita que es el mundo de los adultos, un mundo duro, un mundo plagado de preceptos y de inhibiciones y de restricciones y de tabúes. Al que sin embargo los niños quieren llegar. No, por supuesto, los niños añoran ser adultos. Dicen que hay tres opciones, dice Freud, ¿no? Tres protagonistas, que es el niño, el loco y el poeta, ¿no? Y los tres simulan la realidad. El niño, el loco no acepta la realidad y quiere disimularla. El poeta también, porque la ficcionaliza. Y el niño juega a ser adulto, se pone los zapatos del padre, el saco que le cuelga, pero es un mundo según su imaginación, ¿no? Ahí en ese punto me paré yo para desarrollar este relato. ¿Cómo haces como editor que desde hace tantos años, más de 20 años, viene trabajando con Cuadernos del Duende,
a la hora de editarte a vos mismo? ¿Recurrís a una tercera persona, a una segunda persona, o podés deslindar, digamos, los roles? No, yo separo muy bien lo que es el autor del editor. Toda mi vida me dediqué a esto desde muy joven. Yo trabajaba en el diario La Gaceta en Tucumán y era corrector de pruebas. Después trabajé en Buenos Aires en varias editoriales. Bueno, y esto me dio cierto ejercicio, training y algunos vínculos y formas de, más allá de hacer diseño gráfico y todo esto. Pero bueno, a mí lo lindo acá es que esto se sintetiza en una palabra que es la militancia en la literatura, en la cultura, ¿no? Que la tuve siempre. La tapa del embudo es muy hermosa, el trabajo, digamos, que tiene, los colores y además la imagen, ¿no? La imagen de tapa, esa pintura de Alemán es muy bella. Bueno, tengo suerte, yo me considero una persona con suerte, ¿vos sabés? En todo mi trayecto, digamos, de conocer otras personas y de admirar otras personas. Y en este caso, querido amigo y entrañable y admiradísimo pintor, que es Héctor Alemán, para mí yo lo considero, si no el mejor, uno de los mejores, un gran trabajador, tiene una obra profusa, es un hombre sencillo, pero muy consciente y muy consecuente con su vida y su obra. Y fui a su atelier, acá en el Arenal, un atelier grande, con su señora esposa, que también produce, es escultora, y la verdad que es un mundo increíble. Y descubrí este cuadro, que es un óleo de una serie que no me acuerdo si son los Pilpintos, pero una época que él pintaba con muchos colores, y si vemos hay un mundo mágico lleno de personajes, ¿no? Y dije, esta es la novela, esta es la tapa, sin dudarlo, ¿no? A mí me gusta trabajar mucho con los pintores. Yo he trabajado, he hecho proyectos fuertes con Lito de Muro, con Emilia Aparicio, a lo largo de mi vida, en Buenos Aires también, con Horacio Politi, en Tucumán, con Ramos Jusemas, con Aurelio Sala. Conozco muchos pintores, los admiro, me encanta la pintura, y en este caso descubrí que ese cuadro era sí o sí la pintura para la novela, sin discusión, ¿no? Es un cuadro raro, es mágico. Muy hermoso, sí, muy hermoso. Siempre preguntamos en este programa si para el escritor existe la inspiración o existe el trabajo, una combinación de las dos cosas. ¿Cómo es para vos? Yo creo que la inspiración es política. Ajá. Sí, es ideológica. Filosófica. Es una posición ante la vida. Es una elección totalmente libre y muy consciente. Y no sé si estarán viendo mis hijos esto, pero uno tiene que pararse frente a la vida, con la familia, con el trayecto, un trayecto que no puede flaquear, tiene que ser sólido hasta la muerte, si no, no existe para mí. Entonces uno tiene que militar con la familia incluso. No, yo creo que es una postura ideológica, política, consciente y militante y de construcción permanente. Y a partir de ahí, entonces, el trabajo, digamos, más duro del todos los días de escribir, Sí, o... sí. No todos los días, todos los días. Yo escribo y leo todos los días. Eso sí es una deformación o, no sé, un vicio. No, yo no puedo no leer y escribir algo. Siempre tengo ahí... lo que hago es juntar pequeños papeles, digamos, ¿no? En algunos cajoncitos. No literalmente, quiero decir, en algunos archivos de la compu, ¿no? Siempre voy juntando. Tengo mi blog, que voy escribiendo pequeños textos, algunos textos muy locos que no tienen nada que ver con nada, algunos textos políticos, otros textos periodísticos, otros textos propios, otros textos de otra gente. Mi blog lo voy cargando de algunas cosas así variadas, y tengo en mi escritorio distintos archivos, y por ahí aparece uno, aparece el otro. Tengo un libro de poesía ahí,
ahí, madurando. Ujú. Poesía química, una Ajá. cosa rara, con fórmulas químicas, no sé cómo saldrá. Sí, pero estoy experimentando eso. Debe ser por la influencia de mi mujer, no sé qué. Sí, seguramente, porque el tema de la ciencia es un tema, es un mundo maravilloso. Eh, y tengo esta otra novela, que son los últimos, que Claro, por eso te iba a preguntar también. eso es un tesoro que empezó y bueno, el AFCA me robó por el trabajo, la ocupación. Pero está ahí, por ahí lo veo, por ahí algún fin de semana, ojeo, voy en la página ¿Te da 50. nostalgia eso? Me da un poquito de nostalgia, sí. Sí, porque los personajes son, es como que te golpean la puerta y te dicen ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a salir? Estamos aquí encerrados en la computadora, queremos salir a la calle. Pero ya va a salir, se llama Los Últimos porque está hecho en homenaje a un gran actor español que se llamaba Paco de la Guerra, que yo conocí y fue la primera jubilación Ajá. que se entregó en la Asociación Argentina de Actores en Tucumán, porque bueno, no tenía un peso y no había mucho trabajo y ahí estábamos a punto de que llegue la democracia. Llegó la democracia, se le entregó y se murió al poquito tiempo. Pero bueno, era uno de esos personajes fabulosos que yo conocí en los camarines de los distintos teatros de Tucumán, donde pude conocer a un ser maravilloso que fue Ricardo Vilches, el Bululú, que también falleció en esa época en un accidente. Fue una de esas cosas increíbles, esos actores, no sé, fuera de serie. Español que había venido de España, se había enamorado de Argentina, se había quedado y se había hecho un centro ahí en Tucumán. Y bueno, falleció joven, qué sé yo. Bueno, todos estos personajes pululan en esta novela que se llama Los Últimos y de la cual el sitio, esa ciudad que era Tucumán de la Bohemia. Ya Antes de la dictadura. Sí, no. O ya entrada. En medio de la dictadura, Ajá. en medio de la dictadura, por eso son los últimos que quedan con vida, los últimos bohemios que se la creen toda. Después ya viene la otra época, la época del neoliberalismo, cambia la ciudad, hasta los mismos teatros cambian, y cambian las generaciones, cambian los edificios. Es una especie de nostalgia, sí, por supuesto. Yo soy muy nostálgico. Así que, bueno, ahí estoy, espero que salga en algún momento. No tenés una fecha, no te pusiste fechas no, porque hay que dejar libre. Lo más libre en la literatura, creo yo, es la novela, es lo más libre. El cuento es acotado, la poesía es cortita, el ensayo es frío, pero la novela es lo más libre y hay que dejarla sola, ¿no? Así que... Todo eso nos pasó. Lo único que nos faltó fue entrar al embudo. Si bien confiábamos en los poderes de don Martínez, sabíamos que a pesar de su gran sabiduría, le hubiese resultado difícil volver almas de un lugar así. Un día mis padres tuvieron que irse del pueblo y por supuesto yo también. Lo primero que hice aquel atardecer de otoño fue mandarle un beso secreto por la ventana a Cecilia y correr a contarle al Lincha. Había viento norte. ¿Vos sabés qué es la muerte?, me preguntó con las bolillas de los ojos húmedas. No, yo tampoco, pero debe ser como irse, o como entrar al embudo, o como chinguearle a una tera, ¿no? Capaz. ¿Cuándo vas a volver? No sé, dije en cámara lenta. Bueno, yo voy a cazar un anta y te lo voy a guardar. El ocaso había abierto sus fauces anaranjadas y estaba a punto de tragarse el día. Los pájaros se sentían urgentes. El abrazo fue cortito, mudo, suficiente, y me volví a casa con las manos en los bolsillos, pateando las bolillas verdes de los paraísos y sosteniendo una gota en la punta de la nariz, produciendo silencio. ¿Cómo se lleva la función pública con la escritura? ¿Te sirve como cantera, digamos, de material para escribir? Por supuesto. ¿O no? Mucho, Ajá. mucho. No sé qué me pasa, pero estoy citándolo mucho a Tizón. Yo conversaba esto con Tizón. Él me decía, y yo me influyo con los
con los juicios que veo. Claro. Y yo con las gestiones escribo, incluso tengo cosas escritas respecto a la gestión, pero ficcionalizada, digamos, Sí. como literatura, ¿no? No mucha, porque bueno, hay una parte que es, digamos, administración, ¿no? Pero hay una gestión política que es muy del corazón, muy de carne viva, digamos, de la gente ahí en el lugar, que a mí me gusta mucho recorrer la provincia, tan variada esta provincia, tan diversa, encontrar tanta gente. A mí me gusta el paisaje humano, ¿no? Y descubro tantas cosas lindas que deliberadamente robo para mi baúl de literatura. Yo robo una actitud, no sé, una mirada, un tono de una voz, un gesto, y lo voy cargando a algún personaje que saldrá en algún momento, en este caso de novelas, y en el caso de la poesía lo mismo. Lo que pasa es que la poesía son como flashes, ¿no? Son como pequeñas fotografías. En la poesía se cargan las vidas de esos personajes, supongo yo, pero sí lo voy metiendo en un baúl, ¿no? Es que la literatura es una analogía con la vida, con una vuelta de rosca que es la ficción nada más, pero todo es verosimilitud, todo, es más, cuando es más verosímil es más literario, ¿no? Creo yo. No me gusta mucho la ficción absurda, ¿no? El absurdo no. No, yo creo que la magia está en la realidad. ¿Hay un momento para escribir poesía y otro para escribir relatos? Sí, es muy distinto. Sí, la poesía es más loca, es más pulsional, es pulsional. La poesía es un instante, una gota. En cambio, el relato es sentarse, Más rumiante. rumiarlo, darle el tiempo. La poesía no tiene tiempo. La poesía es una estocada, así, precisa. En cambio, la novela se va alargando, o el cuento se van alargando y uno lo va dejando que siga en su cauce como un río, ¿no? La poesía no, la poesía es una flecha exacta, creo yo. Así que ambas me gustan muchísimo, ¿no? Me deleitan, yo me siento una cuestión química en el cuerpo, así que me siento muy pleno en el momento, porque es una lucha, es un esfuerzo, es como, a ver, no sé cómo será, como estar ahogándose en medio del mar y de repente salir a la superficie y salir indemne, no sé, es muy lindo, es muy placentero. Muchísimas gracias por venir a Para Leerte Mejor. Gracias a vos.